Hola. Sí. Vamos a seguir. Parece ser que hay errores para conectar directamente con Daniel Calmes, que es el siguiente conferenciante. Suerte que algo de previsores somos y le dijimos que por favor grabara su conferencia, pero él le hacía mucha ilusión estar y poder responder después preguntas. Hay una persona que se está encargando de ver si puede hacer algo, si alguien sabe cómo hacerlo. Le está poniendo un error como que desde Argentina no se puede conectar. Lo hemos puesto con nuestro propio email, con el suyo y no hay manera. Si alguien nos pudiera ayudar, pues... En Chile tampoco. Entonces será... ¿Sí? No se puede. Sí. Pues entonces ya está claro. Se lo podéis decir que es un error de cortafuegos de aquí, parece ser que tampoco en Chile están pudiendo conectar. Bueno, Daniel Calmers es un psicólogo social que vive en Buenos Aires, que hoy es su cumple, parece ser, o sea, le hacía mucha ilusión también poder estar con nosotros. Es profe de educación física, es psicomotricista y sobre todo en este momento yo creo que le gustaría que le dijeran que es poeta y que es escritor, porque yo estuve en su casa y realmente él ha podido, cosa que yo no he conseguido, supongo que muchos de ustedes tampoco, tener 2 días en su cueva, que dice. Su cueva es una biblioteca fantástica y se pone a leer y a reflexionar y a escribir. Y los demás días se encarga de su gabinete y de las formaciones. Entonces es una persona con mucho tacto, ya veréis ahora porque suerte que lo grabamos. Y creo que el título, quizá, ¿no? La gesta grupal, él le hubiera gustado poder conectar con la anterior conferencia, por eso queríamos que estuviera, en el sentido de que lo que se haga en 03, la base, lo que se haga a nivel de contacto, de conexión emocional, de el buen trato, como decía la compañera, es la base para que el niño se pueda abrir a los demás. Entonces, de 0 a 3, los grupos son un agrupamiento de individualidades porque tampoco tienen mucha conciencia de uno mismo. Por tanto, si no la tienes de uno mismo, es muy difícil tenerla de los demás. Pero que todo esto se va gestando, esta gesta se va generando, va germinando antes de los 3 años, cuando resulta que a los 3 años los niños parecen más sociables y les importan los otros y algo les gusta de los otros, porque hasta entonces eran un incordio porque tenían que compartir material a los adultos, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a poner el vídeo e intentaremos, supongo que las personas que tienen más eficiencia en las máquinas que yo, a ver si podemos contactar y si no, quizá por teléfono, no sé si después del vídeo se pudiera contactar. ¿En casa bien también? ¿Se está oyendo? Bien, vale, gracias Patricia. Comparto pantalla. Yo lo voy diciendo. ¿Sí?
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Calmels. Agradezco esta posibilidad de comunicarme con ustedes, de poder desarrollar esta temática que tiene por nombre la gesta grupal. Es el nombre de un libro inédito aún. El término gesta lo uso en un doble sentido. Gesta como la hechura de un grupo, el trabajo de armado de un grupo, y gesta también con el trabajo que hacen los niños dentro del grupo, más ligado con el juego corporal, una gesta con una conquista de la comunicación, del aprendizaje, de la experiencia corpórea entre ellos. Por eso que es una ponencia muy particular. Mi agradecimiento que me abrieron un espacio para poder hablar con ustedes. La primera relación que tengo con la temática de lo grupal fue cuando estaba en el Hospital de Clínicas, y no por una búsqueda, sino para la solución de una dificultad. Yo entré en el Hospital de Clínicas en el año 1980, en el Servicio de Psicopatología Infanto-Juvenil, y ahí ya el segundo o tercer año de trabajo contaba con una cantidad de pacientes importante, estaba solo, aún no había construido el equipo, ni se había dado nombramiento al área, ni se me había nombrado como psicomotricista de planta. Todo esto sucedió después y fue el primer ámbito hospitalario público donde se gestó la práctica en psicomotricidad, gracias a la doctora Lucila Agnese, una médica psiquiatra, pediatra, que venía de Francia muy entusiasmada con la idea de la psicomotricidad. Y de ahí que comenzó todo. Entonces ahí, ante la necesidad de armar grupos, comencé a leer y a documentarme acerca de lo grupal. No había mucho en relación con la niñez, había muy poco en la época, había un solo libro en relación con una experiencia desde el campo de la psicología, porque no había tampoco muy vinculado con lo grupal en psicomotricidad. El segundo momento fue en el año 82-83, cuando se creó la formación corporal del psicomotricista. Ahí me invita Mirta Chockler a trabajar con grupos de adultos que ya tenían una formación anterior, era una formación de posgrado en psicomotricidad que organizaba la Asociación Argentina de Psicomotricidad. Ahí lo que armamos fueron equipos para trabajar con los grupos de alumnos en esta nueva experiencia de formación corporal. Y la tercera fue en el año 83-84, donde entro a la escuela de Pichon Rivière. Pichon Rivière, psicoanalista argentino, que trabajó mucho la idea de lo grupal, que trabajó mucho la idea de la creatividad, en el cual hice esa formación que te ofrecía una experiencia en el propio grupo y una experiencia teórica muy rica también. El término grupal, por otro lado, podemos pensarlo referido a algunas temáticas muy específicas. Dentro del campo de la historia del término, podemos ver que se denominaba grupo escultórico a el conjunto de varias obras de arte que reunidas, digamos, tenían una temática o el despliegue de una estética determinada. También el origen de la palabra grupo estaba vinculada con la palabra nudo. El anudamiento se lo denominaba un grupo. Y también ya en el escandinavo antiguo, la palabra grupo tenía un sentido que era cuerpo. O sea que el grupo está muy vinculado con la corporeidad, ¿no? Dentro de lo que es lo grupal podemos pensar en una diferencia entre lo que son los grupos informales y los grupos institucionalizados. Dentro de los grupos informales están los que se crean en la calle, en la plaza, en la acera, en una escuela, en los recreos. O sea, son grupos que difieren en la edad de los niños. Puede estar un niño de 10 años con otro de 6, otro de 8, y donde cada uno tiene una función dentro de ese grupo, cumple un rol, también de acuerdo a la edad que tiene. Es una experiencia muy rica para los niños, que lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires
se ha perdido porque los niños están institucionalizados, o sea, se reúnen en grupos y se reúnen en grupos para festejar su cumpleaños, para ir a la escuela, para ir a la colonia o dentro del club. Siempre hay una reunión por edades, ¿no? También podemos pensar dos temas más. Estoy haciendo un despliegue de temáticas que la voy a continuar luego compartiendo un Power. Esta sería como una introducción. También podemos pensar en lo que son los grupos homogéneos o los grupos heterogéneos. Los grupos homogéneos fueron clásicos en la medicina tradicional, donde se agrupaba por sintomatología, donde se agrupaba por enfermedades, por problemáticas. Hay muchísimos ejemplos de esto. Y por otro lado estaban los grupos heterogéneos. Nos parece, para el campo de trabajo de la psicomotricidad, que el grupo heterogéneo hace un planteamiento distinto al grupo homogéneo. No sería nada bueno agrupar a niños con dificultades de inhibición, o a niños con dificultades de torpeza, o a niños con dificultades de hipermovilidad. No tendría mucho sentido eso, ¿no? Una de las características claves de los grupos en los cuales trabajo y en los cuales se han formado otros colegas es que se rigen bajo la lógica de la eficacia, y para eso voy a leer un pequeñito texto. La tarea grupal se apoya en las lógicas de la eficacia. Se reitera pero no se repite. Reconstruye estrategias. Permite desvíos. Acepta el humor y el disparate. Le interesa el proceso, las líneas curvas, las pausas y los rituales cotidianos. Interviene en aproximación, sin certezas. Valora el estilo por sobre la uniformidad. Incorpora lo discontinuo, la sorpresa, el azar, la intuición como experiencia acumulada. Los cuerpos en relación se subjetivizan y nos permiten afirmarnos en un estilo. Esto es la lógica de la eficacia. En cambio, la eficiencia es exquisita para fabricar bulones, pero amarga en las relaciones humanas, es maquinal, pasteuriza los vínculos, no deja pasar el microbio de la subjetividad. Esta escritura, esta reescritura es de un tema que tomé en un libro Fugas y que sigo reescribiendo. También podemos pensar la cantidad de integrantes, que es una de las variables que posibilita la dinámica grupal y que interviene sobre el número, interviene sobre el tipo de estrategias y beneficios que puede tener. Numéricamente, ¿cuándo se considera un grupo? Bueno, sabemos que lo dual, el 2, no sería un grupo, ¿no? El 3 rompe la díada y puede dar lugar a una agrupabilidad inestable. Digo inestable porque se corre el riesgo de un tercero excluido, lo cual reformula la díada como relación básica, ¿no? Pichon-Rivière decía que si bien el vínculo es bicorporal, a su vez y al mismo tiempo es tripersonal. O sea que para una relación vincular, para el desarrollo del psiquismo y la corporeidad, es necesario 3. Si al 3 le agregamos 1, queda un cuarto integrante que resuelve esa inestabilidad del 3, que lo equilibra de alguna forma. Y lo que vemos también es que en las situaciones donde hay grupos ligados con las narraciones, con los hechos más epopélicos, vemos que, por ejemplo, en Los Tres Mosqueteros se va a necesitar un cuarto, aunque no se lo nombra, pero se va a necesitar un cuarto. También podemos ver que en el trébol de la buena suerte, es un trébol de la buena suerte cuando tiene 4 hojas, o sea, cuando rompe la terceridad, y así podemos seguir. A su vez, Pitágoras juraba sobre el número 4. Decía que para él era un número perfecto. Y a su vez, el número 4 reúne los 4 roles posibles en una familia tradicional.
que sería la de madre, padre, hijo y hermano. Podemos pensar entonces que las sesiones pueden ser individuales, siempre en el comienzo es muy necesario. Pueden ser sesiones compartidas y pueden ser sesiones grupales en pequeños grupos. O sea, cuando hablo de pequeños grupos hablo de 5, 6, 7 niños. Me refiero a eso, aunque el grupo operativo de Pigeon River se extendía a un número más alto. También podemos hacer una diferencia entre lo que es el grupo y el equipo, porque en líneas generales, cuando uno trabaja con un grupo, intenta construir un equipo. El equipo puede estar formado por 2 personas, 2 psicomotricistas o no, o puede haber otro profesional, se puede hacer algo interdisciplinario. Cuando armamos la formación del corporal del psicomotricista, decidimos que cada equipo iba a participar un psicólogo social. A su vez, en ese equipo se iba formando integrantes de los futuros grupos. Era una materia nueva que comenzaba dentro de la formación que daba la Asociación Argentina de Psicomotricidad, la formación que era de posgrado a otras disciplinas vinculadas con la niñez en líneas generales, ¿no? Eran grupos de aproximadamente de 10 a 15 a 20 alumnos, y ahí trabajábamos de una manera con un equipo, ¿no? En ese sentido. Pigeon Rivière trabaja la idea de grupo operativo, que es un concepto que él desarrolla, en 1945 en el Hospital Borda, que es un hospital neuropsiquiátrico. Ahí hay una dificultad, hay una carencia, que es un paro de enfermeros, y él se encuentra ante esta dificultad. ¿Qué hacer ante esto, ante la falta de un elemento esencial dentro de lo que era la dinámica del hospital? Ese paro luego se transforma en una cesantía, esto se agrava más. Entonces él lo que hace es trabajar con los pacientes que estaban en mejores condiciones como operadores, como técnicos del cuidado diurno y nocturno de los demás internados. Y eso le da una idea general sobre un grupo muy especial, centrado sobre una tarea que él llama el grupo operativo. También me olvidé decir una diferencia que habría entre el grupo y el equipo. Hablé del equipo como coordinador de ese grupo, ¿no? La diferencia entre el grupo y el equipo es que el equipo tiene un encuadre y una tarea predeterminada. En cambio, el grupo encuentra en la tarea su propio devenir. La dinámica del grupo es la deriva, la del equipo es el rumbo. Pero en ocasiones el equipo pierde el rumbo y se agrupa en la deriva. Continuamos ahora con un power. Bueno, continuamos con la clasificación de los grupos según la técnica de abordaje del mismo. Voy a tomar como referencia a Pigeon River, como les dije, y él dice que es un grupo centrado en el grupo, centrado en el individuo o centrado en la tarea. O sea, plantea 3 tipos de grupos posibles. El grupo centrado en el grupo, en el análisis de su propia dinámica. Es una técnica que está inspirada en las ideas de Kurt Lewis, en la que se considera el grupo como una totalidad. El segundo, el grupo centrado en el individuo. Grupos psicoanalíticos, principalmente desde la primera etapa, por lo menos en la Argentina. La interpretación va dirigida a aquel que enuncia un problema que generalmente es considerado personal, no incluyendo en la problemática al resto de los integrantes. Y la tercera es el grupo centrado en la tarea, que es en lo que insiste Pigeon Rivière, que él llama grupo operativo. Es la relación que los integrantes mantienen con la tarea, es decir, el vínculo fundamental a establecer.
Es la relación entre un grupo y sus miembros con una tarea determinada. Aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades acaecidas en el campo de lo grupal. En la formación que hice en la escuela de Pichon-Rivière se daba una materia teórica y con ese contenido de la materia teórica se armaba la reunión grupal. Y cada uno charlaba sobre lo que había entendido, sobre lo que no había entendido, y eso permitía una riqueza que esa clase se convertía en algo muy exquisito, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tarea en la psicomotricidad? Siguiendo esta línea de Pichon-Rivière. Podemos decir que la tarea es poner a trabajar la corporeidad a través de las manifestaciones corporales, en procesos de comunicación y aprendizaje, teniendo como herramienta fundamental el juego corporal como relato de presentación ficcional, así como a través de propuestas grafoplásticas y constructivas. También el acceso al mapeo corporal como técnica de abordaje al cuerpo a través del tono muscular y de las diversas zonas que conforman una geografía histórica de cada uno, localizando zonas que guardan recuerdos en líneas generales de acontecimientos. Cada uno, desde la orientación que tiene en psicomotricidad, lo puede plantear desde otras perspectivas, por supuesto. Pichon-Rivière entiende que un grupo es, esta es una definición de grupo, un conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se propone en forma implícita o explícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Esta es una definición que, como toda definición, agrupa una cantidad de experiencias y deja de lado otras. Si hablamos de un grupo muy numeroso, es muy difícil tener una mutua representación interna. Si hablamos de niños de 2 años, de un grupo de 2 años, es muy difícil tener una idea del conjunto, ¿no? Con una mutua representación interna, digamos, sería complejo en ese sentido. También en la psicomotricidad, en el año 76, Bouyer habla sobre lo grupal, hace referencias, pero en forma descalificadora. Dice, la presencia de un compañero molesta a menudo el retorno a una vivencia más espontánea. Es un parásito en la relación, provocando reacciones diversas acompañadas de dispersión o frenado de la actividad. No creemos que pueda ser realmente eficaz si se agrupa más de 2 niños. Primero, se hace difícil el control de la relación. Segundo, es un desperdicio de la concentración y atención para niños y reeducadores. Y tercero, lo hace más asimilable a una gimnasia. Cuando yo comencé a trabajar, siempre estaba ese riesgo de poder ser un gimnasta, digamos, dando clases. Por eso incluso se recomendaba no trabajar con un jean o un jogging, sino con mocasines y un pantalón más o menos discreto. Se trata, en este caso, de un trabajo reeducativo, por eso la aceptación y práctica de los ejercicios, de cuyo cumplimiento depende la tarea, que es la tarea reeducativa. Y tiene una forma enmendativa. Lo grupal era una situación desfavorable para eso. En cambio, la propuesta de terapia psicomotriz grupal, despreocupada por los ejercicios y el control de su eficaz cumplimiento, puede disponer de un dispositivo diferente, sin alterar sus objetivos. Nos planteamos construir un grupo. O sea, el armado del grupo requiere de una atención particular que difiere del simple agrupamiento de niños. Para que un grupo se arme, se construya, algo hay que hacer. No solo de los niños que están, sino también de la coordinación. No se trata de reunir por edades, destrezas, tamaños. No nos referimos aquí a grupos preformados, tal cual contempla el modelo institucional clásico, sino a la construcción de un grupo en la cual ocasionalmente ingresará
un nuevo compañero. No se trata aquí de estar o de entrar a un grupo, sino de construirlo. El grupo comienza a construirse en el pensamiento del profesional, que de alguna manera, con alguna aceptación, va relacionando, vinculando a un niño con otro mentalmente. Para esto piensa en acciones, evoca imágenes. Imagina a un niño junto con otro niño, jugando, mirándose en situaciones de aceptación y a veces de rechazo. Todo esto uno piensa. ¿Quién puede estar jugando con quién? ¿Quién puede estar trabajando en las sesiones con quién? Una ley más o menos general es que siempre el otro debe poder ser considerado un par. Si las diferencias son demasiado grandes, es difícil que considere a otra persona como un par. El pasaje de lo individual a lo grupal no debería ser abrupto. O sea, comienzo con sesiones individuales y habría que mantenerlas. El espacio donde se programa lo grupal es la sesión individual. Y cuando comencé a trabajar ya desde el Hospital de Clínicas, que empecé a trabajar pensando que había que hacer algo para construir el grupo, y a eso le llamé preagrupabilidad. Era la tarea previa que se realiza antes de que el grupo exista como tal y aún antes del primer encuentro de los integrantes, con la hipótesis de que uno empezaba el trabajo de agrupabilidad antes de conocer a los demás y con algunos supuestos que tenía, a partir de la experiencia que tenía, por supuesto. La tarea de preagrupabilidad, entendida como un proceso, implica una puesta al día de las fantasías que los niños tienen en relación a su integración, a su participación y a la construcción de un grupo de pares. Le llamé interrogantes básicos al conjunto de preguntas que con cierta insistencia un número considerable de niños realizaran en las postrimerías de la agrupabilidad. No comencé desde el comienzo con esto de la preagrupabilidad, pero veía que los niños me preguntaban cosas, ¿no? ¿Qué cosas me preguntaban? Bueno, estos interrogantes se pueden comprender en una doble vía de interés. Por un lado, nos permiten acercarnos a las fantasías y preocupaciones del niño. Cada pregunta implicaba o algo que ellos imaginaban o una preocupación que tenían. Y al mismo tiempo le permitía al niño explicitar esto que le pasaba previo a la entrada de un grupo. El listado de interrogantes básicos puede ser largo. Yo los fui reuniendo las preguntas que me hacían y con algunas de ellas seleccionadas construí un grupo de preguntas que se podían hacer en forma directa o en forma indirecta. Por ejemplo, ¿cuántos chicos van a formar el grupo? Esta idea tiene que ver incluso con la referencia que ellos tienen, que comúnmente es el grupo escolar. ¿Cuántos años tienen los niños? ¿Me van a poner con niños más grandes? ¿Me van a poner con niños más chicos? ¿Cómo se llaman los chicos? A ver si conozco alguno. ¿En qué grado están? ¿Van a ser siempre los mismos o pueden llegar a cambiar? ¿Es un grupo donde entra y sale gente o es estable? ¿Los niños ya se conocen? ¿Yo soy el que no los conoce a ellos? ¿Quiénes van a coordinar el grupo? ¿No? ¿De quién es el que va, el adulto que va a estar ahí? ¿Va a seguir estando Daniel o no? Ante un cambio se teme perder cosas. ¿Qué actividades se van a hacer en el grupo? Cuando ingresa un integrante al grupo, esta es otra situación que se da, ¿no? Un grupo ya constituido, estoy pensando. Cuando el grupo está constituido e ingresa un integrante, su inclusión es a partir de algunos interrogantes, ¿no? Le decimos a esta persona, dentro del trabajo de agrupabilidad, cómo quiere que lo presenten, cómo quiere que lo reciban y qué juegos elegiría para comenzar. Y trabajamos con ellos, con algunas de estas preguntas en forma directas o indirectas, más el trabajo con un dibujo que lo vamos a ver ahora. Este es un dibujo que hizo un niño sobre un compañero que se incorporaba. Un niño con muchas fobias, con muchos temores,
Y hizo una figura poliforma, digamos. No sabemos si es una máquina, un animal, un hombre. Ahí puso puto abajo. Con muchos, muchos temores tenía. Y esto es lo que él imaginaba. Cuando hablamos de la entrada de un nuevo integrante, pensamos que más que la integración de un niño a un grupo, como comúnmente se piensa, ¿no? Si en la escuela llega un compañero nuevo, la idea es integrar a ese niño a un grupo. En la terapia psicomotriz lo que intentamos es la reconstrucción de un grupo, o de la construcción de un grupo diferente al que ya está. ¿Por qué? Porque la existencia de una persona dentro de un grupo nos habla de una nueva existencia y no de la que se viene desarrollando con los niños que están. Ni integrarse al viejo grupo, porque esto me parece que no funciona, ni construir un nuevo grupo, pues sería negar la historia de lo ocurrido con una parte importante de los integrantes. Entonces lo que hablamos es una reconstrucción de ese grupo que mantiene parte de su historia. Hay algunos que pueden ser los fundadores de ese grupo, que fueron los primeros, ¿no? Dentro de la pregrupalidad aplicamos dos procedimientos. Una es una representación básica, gráfica, del dibujo sobre el grupo. O sea, les decimos que se imaginen a los chicos del grupo y que los dibujan. Y que incluyan a quienes van a ser las personas adultas que las van a acompañar. Y luego, también, otra de las cosas, la ideación de nombres como supuestos integrantes del grupo, observando aquí cuáles son las relaciones que el niño establece en su archivo de nombres y representaciones, si es positiva, negativa, neutra. Le decimos, imagínate cuáles pueden ser los nombres de los chicos que van a integrar. Ahí pasan cosas realmente muy, muy interesantes. El trabajo de preagrupabilidad fue realizado con más de 200 pacientes con edades que oscilan entre 4 y 14 años. Las constantes que predominaron, ¿cuáles fueron? Al preguntar por el nombre de los futuros compañeros del grupo, los niños nombraban a compañeros que habían dejado de ver y a los cuales esperaban encontrar en este nuevo grupo. Esa es la conclusión que uno saca, ¿no? Lo cual demuestra que en la propia gesta grupal está presente la pérdida y el posible duelo. O sea, decía, el niño se llama Darío. Bueno, después que nos dicen los nombres de los niños que ellos imaginan, le preguntamos quién es Darío. Ah, Darío, dice, es un compañero que conocí en las vacaciones tales. O Juan es un niño que era mi amigo, pero después los papás se mudaron y no lo vi más. Eso aparece bastante en muchos niños. O sea que en la propia gesta grupal, al mismo tiempo, hay cierta idea de duelo, ¿no? Dice Pichon Rivière, todo encuentro es un reencuentro. La esperanza de recuperar o terminar de aceptar vínculos perdidos y al mismo tiempo el temor a perder el lugar preferencial que le da al niño la disponibilidad de un adulto en forma exclusiva y disponible corporalmente, como se da en las sesiones individuales. El pasaje de lo individual a grupal, de cualquier manera, no se pierde. A los niños se los sigue viendo, aunque sea una vez al mes, una vez cada 40 días, en forma individual. Se evidenciaron también como fantasías de los niños dos situaciones extremas. Una que podemos llamar el grupo expulsor. La fantasía de ser ignorado, ¿no? Expresado en el temor de ser excluido, a no ser tenido en cuenta. No me dan bola, no quieren jugar conmigo, no me quieren. Directamente se lo ignora, se lo aparta, no se le presta. Por otro lado, lo opuesto, un grupo que aparece como devorador. La fantasía de ser maltratado, que se tiren arriba de él, que lo rinconen, que lo aplasten, que lo hagan papilla, ¿no? Esas son dos cosas que aparecen dichas de diferentes formas, ¿no? Como situación excepcional, algunos niños no pudieron imaginarse el futuro grupo, ¿no? Repitiendo como único modo de respuesta que no sabían, que no se les ocurría nada, siendo estas situaciones donde la grupabilidad no es recomendada, por lo menos en ese momento. Si ellos no pueden, aunque sea pensar en algunos nombres que componen un grupo, pensarse ellos con otros niños,
no es aconsejable en ese momento, ¿no? El niño, podemos ver que no cuenta la posibilidad de imaginarse en un grupo, estando bloqueada esa capacidad de integración. El periodo de que imagine cómo se van a llamar sus futuros compañeros es una puesta a prueba de la capacidad de agruparse y de las fantasías que posibilitan esa futura agrupabilidad. Interesa cómo construye ese grupo imaginario, con los integrantes de la familia, con el grupo escolar, con el grupo vecinal. Algunos niños solo pueden integrar a sus hermanos, a su padre, a su madre, o sea, dan los nombres y cuando le digo, bueno, ¿quién es Pedro? Pedro es mi papá, me dice, ¿no? Predominan adultos en lo que eligen, predominan niños y personajes imaginarios a veces. A veces aparecen personajes de dibujos animados, ¿no? Nombran que es compañero, que no vieron más, como ya dijimos. Y los más racionales se niegan a imaginar, argumentando que no conocen a los niños, por lo tanto no pueden saber cómo se llama. O sea, explican racionalmente que no se puede hacerlo, ¿no? Otro punto de interés es el carácter preventivo del método llevado a cabo por la preagrupabilidad, pues posibilita evaluar la conveniencia, la posibilidad que el niño tiene de conformarse en un grupo, pudiendo postergarse, como dijimos, la inclusión. Habiendo pensado en los nombres de los futuros compañeros, se le dice el nombre real de los niños que conforman el futuro grupo. Cuando se le dicen los nombres de los futuros compañeros, alguno intenta ligar ese nombre con algún conocido. Me pregunta, ¿es rubio? ¿Es alto? ¿Es gordito? Me dan datos personales para ver si es el que ellos conocen. El dibujo del futuro grupo, ¿no? Nos aporta una materia constante, visible, al modo de la construcción de una foto grupal, compuesta por el ingreso de cada uno de sus miembros, uno por vez, más cercano o lejano del otro, adelante o atrás, en la cual los integrantes se van integrando en un todo a partir de preferencias, posibilidades, influencias o por el azar. Se le pide al niño que dibuje a sus futuros compañeros y al hacerlo nos devela la imagen interna que él tiene de ellos. Es importante las posiciones entre ellos y la relación con él. Acá tenemos un primer dibujo, un nene de 6 años, vemos lo que es la construcción de los brazos, en ángulo casi de 90 grados con el tronco, propio de la edad, difícil construir una oblicua. No hay casi contactos en los compañeros, pero no están alejados, están más o menos en cercanía. Tuvo el detalle de ir construyendo un piso para cada uno. Ya en la parte de arriba del dibujo me incluye a mí y una colega psicomotricista. E incluye a sus 4 compañeros. Lo que vemos es que hay cercanías entre los compañeros, se ven como que hay cierto encastre entre ellos, no están sobrepuestos, ni están, digamos, aplastados uno con otro, no hay uno adelante, uno atrás, además muy difícil construirlo de esa manera. Este niño también me coloca a mí con una colega, y es interesante ver el dibujo que hace abajo. Son 4 dibujos de figura humana con cierta dinámica. El tipo de construcción de la cara del primero la van a ver en el último, en la remera. Y al último le faltan los brazos. Pareciera que los brazos tienen la función de unir, y como no hay nada para unir en ese lugar, el brazo no tiene sentido. La persona que nombra como Ana es una colega que había tenido el año anterior, la cual hacía un trabajo más de documentar por escrito lo que sucedía dentro de las sesiones, que no tenía una participación cotidiana en el juego. Y a ella tampoco le hizo brazos, ¿no? O sea, pareciera que aquí los brazos están ligados con el contacto, con la relación. Este niño hizo los integrantes abajo y él se hizo arriba. Se hizo arriba del árbol.
Luego, cuando yo le pido si está cómodo en esa posición, se vuelve hacia el abajo. Ustedes fíjense que tiene la forma del dibujo con líneas nada más, es idéntica a la que está arriba y la que está abajo. Un niño con una fuerte inhibición, en algunos momentos cuando se alejaba mucho de los chicos, yo me acercaba y le decía, ¿estás arriba del árbol? Y él se reía, digamos, enseguida. Eso servía para dar como ejemplo de esa situación. Una colega que iba a entrar, el dibujo y la escritura, tienen que dibujar y escribir características. Tiene 20 o 30 años, baja estatura, petiza, simpática, psicomotricista o psicomotricista. Y va a escribir. Y si va a escribir, supongo que va a ser callada. Otra, para mí me parece que va a ser gritona, gorda, baja, vieja, pelada, mala, insolente, travesti, glotona, aburrida y fea. Lo firma y abajo hace el dibujo y le pone ella. Los cambios generan movilizaciones, ¿no? Todo cambio genera moviliza ciertas ansiedades. Y aquí en algunos casos aparecía como que esa persona me iba a reemplazar a mí, o que esa persona que iba a observar iba a quedarse con cosas de ellos. Había un sinnúmero de posibilidades para pensar. Es conveniente prestar atención a los primeros intercambios del niño en las primeras sesiones grupales. Observar cuáles son los recursos que utiliza para entrar y mantener la comunicación. Puede ser la seducción, la pasividad, la dependencia, la independencia. O sea, como él se presenta en las primeras sesiones, es importantísimo porque queda como una huella, como un rasgo de personalidad que lo marcan, que lo identifican luego para mucho tiempo. Cuesta mucho en las primeras sesiones. Por eso trabajamos con ellos de cómo se van a presentar, qué es lo que van a pedir hacer. El niño comienza la construcción de su grupo sosteniéndose en las semejanzas que le remite a otras experiencias. O sea, como todo proceso de aprendizaje, lo primero está esa relación de semejanza. Y resulta al mismo tiempo una facilitación y un obstáculo, salvo que tenga la posibilidad de reconocer la diferencia en lo semejante, constituyendo un aprendizaje de suma importancia. O sea, si se queda solo con la semejanza y no adviene una diferencia, esto sería un obstáculo, si no, no. Sentido y necesidad de un grupo, ¿cuándo no es aconsejable la agrupabilidad? Acá estamos viendo en el momento que no es aconsejable agrupar. Si el niño no cuenta por lo menos con el compromiso de algunas semanas de comienzo de su terapia, si no ha establecido una relación de confianza con el profesional, si está en situación de cambios importantes, pasaje de la escuela, mudanza, inicio de otro tratamiento, si presenta enfermedades de pronóstico reservado o de seguro agravamiento, si se encuentra en un proceso de duelo, si está pronta a una intervención quirúrgica, si el profesional tiene dudas importantes en cuanto a los beneficios de la agrupabilidad, si no hay reconocimiento y compromiso de la familia ante el trabajo a realizar. Esto es importante porque comienzan a faltar y esto perjudica mucho la dinámica grupal. Si viene de experiencias recientes no exitosas de agrupabilidad, si no cuenta con una estructuración yoica que le permite mantener su identidad, si hay sospecha de riesgo psicopático, en ese caso se podrá agrupar con ciertos cuidados, entre ellos realizar la agrupabilidad con compañeros de mayor edad. Cuando hablo de riesgo psicopático me refiero a un texto que me viene ahora, que es de Alkin, sobre el riesgo psicopático en la infancia. Si bien no hay un cuadro de psicopatía, sí hay riesgo. Todo caso de patologías invalidantes que no le permiten al niño el acceso al movimiento y lo excluyen de la tarea, que evidentemente tienen como elemento convocante el juego corporal. No ante situaciones simbióticas o de apego extremo. No, si no está en condiciones de poder imaginarse en un grupo, si no hay posibilidad de representarse grupalmente. ¿Y qué se destaca de la asistencia grupal? Bueno, se destaca el ofrecimiento de diversos modelos de referencia en la comunicación y la construcción de la corporeidad.
El grupo también funciona como espejo, ¿no? Presencia de la interacción en el descentramiento y el reconocimiento de semejanzas y diferencias, posibilidades y límites. Aprendizaje de diversas modalidades lúdicas que le permiten integrar a otros grupos y principalmente a través del juego corporal. El grupo como generador de experiencias de participación y autonomía, facilitadoras para la inserción en diferentes otros grupos. Lo grupal rompe con el dilema que plantea lo interno y lo externo como irreconciliable. Quiere decir, en lo interno de la relación con él y lo externo como la escuela y los grupos. Entre el vínculo dual y los grupos institucionales se abre la propuesta de un grupo terapéutico. La práctica grupal le ofrece al profesional la posibilidad de una comprensión de los modelos vinculares que el paciente establece en relación a sus pares y con el adulto frente a sus pares. Reproduce, según Pichon-Rivière, tramas de acción, adjudicación y asunción de roles. El grupo como marco de contención y elaboración de los conflictos. Esto es clave en lo grupal. El grupo terapéutico como modelo y referente para la transferencia de los aprendizajes a la situación de la vida cotidiana. El grupo como ampliación y descentración del adulto de los procesos transferenciales. O sea, empieza a aparecer una transferencia que no es central, sino que es lateral de los propios compañeros. Multiplicación de los fenómenos de identificación y de proyección. Desmitificación de la problemática socialización del proceso terapéutico. Todo síntoma es en relación a otro. Reorganización de la imagen corporal teniendo en cuenta que el niño se identifica con las imágenes con que los otros lo identifican. Disparador de las fantasías, movilizador de los estereotipos, sostén del juego corporal, conocimiento de los obstáculos y los logros. El grupo como ámbito, instrumento de aprendizaje. Y para el profesional una mayor posibilidad de compartir el tiempo de trabajo con una colega, con un colega, lo cual enriquece el objeto de conocimiento y brinda una contención a su propio trabajo. Algunas citas voy a leer ahora. Esta es de Ana Quiroga, compañera de Pichon-Rivière, dice, y de Pichon-Rivière, de un libro juntos. El juego no solo tiene una motivación que busca el placer por la descarga, sino que es verdadero campo de aprendizaje, un ajuste del sistema de comunicación, un entrenamiento para el cambio y el ámbito ideal para el desarrollo de 3 actividades básicas en todo grupo social: la pertenencia, la cooperación y la pertinencia. Son 3 vectores que tenemos en cuenta dentro de lo grupal. Y con los adultos, por supuesto, también. La pertenencia, la cooperación y la pertinencia. Un elemento primordial en la conformación de la grupabilidad es el juego compartido. El jugar une, liga, congrega. Jugar con los pares, el que juega no es espejo fiel de sus compañeros, en todo caso un espejo que en muchas ocasiones es contraste, reverso, y también parecido, semejanzas, vecindad. El juego corporal instala una familiar convivencia con las diferencias. Estas se muestran, se exhiben, se acentúan en lo particular, en lo que el cuerpo tiene como insignia. La insignia sería conjunto de rasgos corpóreos distintivos de pertenencia a un colectivo que al mismo tiempo de estar en común mantienen rasgos de diferencia personal que configuran el estilo. O sea, el concepto de insignia lo pienso desde este lugar. Dice Giorgio Agamben, el sentimiento de amistad reúne lo que se dispersa. No, eso digo yo. El sentimiento de amistad reúne lo que se dispersa, dice Giorgio Agamben, algo más importante. La amistad, que es la inmediata comunicación de la sensación de existir. Giorgio Agamben, el filósofo
actualmente vive. Dentro del grupo tenemos 3 conceptos a tener en cuenta. Uno, lo que es la ley, que excede al profesional, que está por fuera de todos. Otro, lo que es el encuadre, que es permisos y prohibiciones que es necesario formular, comprender y aceptar para poder pertenecer a un grupo. En el juego corporal hice todo un desarrollo de cuál es la forma de plantear el encuadre y cuáles son las prohibiciones y los permisos que tenemos. Y por otro lado, la regla y el reglamento, ¿no? La regla, según Marx, la regla se refiere propiamente a las cosas que se deben hacer. Y el reglamento al modo de cómo debe hacerse. Podemos pensar en 2 tipos de grupos. Uno que es la caja de cristal, encerrado, que se autoabastece. Y el otro que es la caja acústica, donde resuena de adentro hacia afuera. Hay algo de ese grupo que va hacia afuera y que al mismo tiempo entra. Para ir cerrando, vamos a pensar 3 conceptos que son importantes: el de inicio, comienzo y apertura en lo grupal. El comienzo es un tiempo de optimismo, de futuro pleno, de esperanza productiva. Por ejemplo, comenzar un cuaderno es algo muy lindo. Hay todo un proyecto en esto, y comenzar un grupo también. Pero el comienzo no es el inicio. En el inicio del comienzo, como acción gestante, está la vacilación, la duda, el tropiezo. El inicio es solo un escalón del comienzo donde tropieza la ansiedad o la premura. Luego de ella se entra en el comienzo, casi sin darse cuenta que se ha pasado por un umbral. Dice Bachelard, todo comienzo efectivo es un segundo momento. Ana Quiroga dice, designamos con el término de apertura, o sea, dentro del grupal el concepto de apertura es muy importante, designamos con el término de apertura a los procesos que corresponden a la iniciación normal de la sesión grupal, a una instancia temporal, asistencia, puntualidad, ingreso, formas de ingresar aisladamente en un grupo, disposición espacial, conversaciones previas a la iniciación del grupo, actitudes corporales, silencios, dirección de la comunicación, clima grupal, primeras intervenciones, temática abordada en ese momento grupal, formas de abordaje, coherencia de lo verbal y preverbal. Todo esto formaría lo que es la apertura. Y Hassiner plantea algo ya más específico dentro de la apertura. En cada apertura el grupo se presenta, escenifica con diferentes códigos verbales y preverbales la presentación de un drama, de un argumento que luego desarrollará. O sea, se piensa que el momento de apertura es muy importante. Lo que ahí se dice y se desarrolla en esa tensión que genera toda apertura va a seguir trabajando dentro del grupal. Leo, dijimos antes que en la apertura el grupo se presenta sus conflictos y también sus defensas, presenta la resistencia y lo resistido. En la apertura, en síntesis, los integrantes enuncian cuál es la tarea implícita. Se habla de tarea explícita y de tarea implícita. Acá en la apertura está eso, ¿no? Hacemos una observación específica de la apertura para ver si eso se desarrolla o no, tanto con adultos como con niños. Una frase histórica de Enrique Pichon-Rivière: entonces el miedo a la pérdida es el sentimiento de perder lo que ya se posee, y el miedo al ataque es el sentimiento de encontrarse indefenso ante un medio nuevo, sin la instrumentación capaz de protegerlo. Así podemos pasar, digamos, por todos los cuadros de la neurosis o psicosis, entendiéndolos en términos de los 2 miedos, que son los 2 miedos básicos, y cuya comprensión va a orientar casi toda nuestra tarea. La tarea consiste en resolver las situaciones estereotipadas y dilemáticas que surgen de la intensificación de estas ansiedades en la situación de aprendizaje. Si pensamos que el cuerpo se aprende, que el cuerpo se construye en la relación, estos conceptos pueden funcionar.
Bueno, el término de la ronda viene de círculo, la ronda es lo más democrática porque no hay un primero ni un segundo. La ronda en el trabajo que hacemos está armado antes con los almohadones, con distintos colores. En las primeras sesiones ellos eligen cuál es el lugar que quieren tener y luego lo pueden cambiar, lo pueden modificar. Cuando un niño falta, el almohadón que le corresponde permanece en su lugar. Y esto tiene varios sentidos. Permanece para dejar constancia que tiene un lugar, aunque esté ausente, lugar que no se ocupa quedando vacío. Y este gesto de mantener presente un lugar ante la ausencia se hace no solo para el niño que no está, sino para quienes están, que sabrán que ante su ausencia estarán presentes simbólicamente. Vamos a ir terminando. Cuando algún integrante del grupo falta, le preguntamos por qué piensan que está ausente. Aquí hay dos grupos, están los que piensan en cosas muy malas y muy poquitos son los que piensan en cosas buenas. Voy a ir pasando para ir cerrando, ¿ya? La expresión oral de las ideas a través de la voz dirigidas a un conjunto de pares es una puesta del cuerpo en pensamiento y es un acto de identidad. Y cierro con una voz, con la voz y con la letra de Jorge Luis Borges que dice: y si logro pensar en voz alta, estoy dando una buena conferencia. Podemos decir que cuando un niño habla en voz alta, está dando una buena parte de sí y de su pensamiento, y esto es parte de la reflexión que hacemos en el grupo en diversos momentos, no solo en el final. Hasta aquí algo más o menos acotado sobre lo grupal y bueno, nuevamente reitero, gracias, este tiempo cedido tiene un valor muy importante para mí. Gracias. Tenemos a Daniel por el WhatsApp, a ver si al menos, si se hacen preguntas, venir por favor también los compañeros que hemos trabajado con él muchas veces. Daniel. Ahora no. Daniel. Ha silenciado la trucada. Daniel, no te oímos, has silenciado. Intenta darle al lado de lo que es colgar. Ahora. ¿Ahora? ¿Hola? Hola, hola. Hola. Sí, está silenciado acá y no sé cómo. No, ahora te oíamos. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, bárbaro. Vamos a intentar hacerlo así para no quedarnos frustrados del todo. Dale. Está también José Ángel y está Ana Luna para poder hacer como un poco de diálogo con todos hemos visto tanto en casa como aquí tu intervención, la hemos terminado ahora y entonces estaría bien si hay preguntas que tú pudieras contestar y también con la intervención del equipo de la EC. ¿Hay preguntas? Gracias. Ahora que está aquí. Ahí. Daniel, ¿me escuchas? Bueno, ante todo te mando un abrazo a miles de kilómetros y bueno, estamos aquí escuchándote. Bueno, quería abrir la intervención, sobre todo porque lo que me toca hablar a mí, la verdad, ya me la ha fastidiado. Es decir, ya estaba comparándolo con la intervención que me toca mañana y lo has dicho prácticamente todo. Pero... ¿Se escucha bien, ¿Cómo? ¿No se escucha bien? No, a vos sí, pero recién quién estaba hablando. José Ángel. A vos.
A vos te escucho bien, pero a José Ángel se escuchaba muy lejos. ¿Los de casa nos escucháis? Sí, sí, se escuchan. Bueno, la pregunta era, Daniel, me ha llamado mucho la atención cuando hablas de la grupalidad como reconstructora de la imagen corporal. Me ha parecido una puntualización excelente. Si quieres comentar algo. ¿Te has oído? No, entrecortado lo escucho. Repetímelo vos, por favor, Yolanda. Daniel, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ahora te escucho. Ahora te Bueno, escucho. estoy al lado del teléfono. Esto es una performance. Bueno, ¿sí? ¿Puedo quitarme la máscara? Sí. Venga. Hola Daniel, mira, no, estaba diciendo en público que la verdad que me fastidiaste la ponencia mañana porque la verdad es que prácticamente lo has dicho todo, ¿no? ¿Verdad? Con lo cual te felicito. No, me llamó mucho la atención algo. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Escuchan? Sí. ¿Se oye? Hola. Sí, así, ahora sí. Vale. Bueno, no, la pregunta que te quería hacer me llamó mucho la atención cuando hablas de la grupalidad como reconstructora de la imagen corporal. Ahí me pareció excelente, finísimo, de una agudeza increíble. Si querías especificar, comentar algo más alrededor de eso. Claro. Bueno, el concepto de imagen corporal habría como un concepto amplio y general, y había uno más restringido, ligado con el desarrollo que hizo François Dolto, ¿no? En cuanto a imagen inconsciente del cuerpo. Incluso los términos que utilizaba Dolto, ella decía que la I era identidad, la Ma era mamá y gen era tierra. O sea que incluso el mismo término tendría para ella una característica muy especial y que se conformaba a partir de los sensorios más de cercanía, o sea, con el sabor, con el contacto, ¿no? con el gusto y no con la mirada. En eso discuten con Lacan y ella le plantea que cuando aparece la mirada y aparece la palabra, esa imagen inconsciente cobra otro lugar, ¿no? Y hay una imagen con la cual uno se identifica, hay una imagen con la cual uno se acerca, o odia, o ama, o rechaza. Es la imagen del otro que marca una presencia, ¿no? Principalmente de un otro que sabe algo de nosotros, en el sentido de que la voz que yo utilizo, por ejemplo, la conoce más el otro que yo, porque la cercanía de la voz con mi oído no me permite, digamos, reconocerla del todo. Y también la mirada del otro es la que me permite a mí tener algún conocimiento, porque si yo me miro en un espejo, a mis ojos lo estoy viéndome, pero lo que no estoy es viendo a otro. Entonces es el otro el que conoce sobre mí. En los procesos de agrupabilidad y en la relación con los otros hay continuamente miradas, gestos, actitudes que me van conformando en relación al otro, ¿no? No conformando en el sentido de resignación, y a veces sí, en el sentido de estar conforme con el grupo en sí, que nos da forma de alguna manera. Uno ve en lo grupal como un niño toma un gesto del otro, ¿no? Pequeño, chiquito, como un niño mira en el dibujo del otro la forma de un zapato, como hay algo que los pone muy contentos cuando encuentran que la misma remera tienen un mismo dibujo, ¿no? Todo eso estaría en el campo de la imagen del propio cuerpo. Los chicos ahora viven con una restricción de las imágenes concretas y reales, palpables, que estén en cercanía, y predominan más imágenes visuales y no todo el esplendor del término imagen, porque también tenemos que corrernos
del concepto de lo visual de la imagen, que no es solo la imagen acústica de quien está hablando, la imagen táctil del que entra en contacto, y las imágenes gustativas que se comparten con el otro, tener el mismo gusto que el otro, ¿no? En la adolescencia, en la pubertad, todo eso cobra un relieve importantísimo, de poder tener referentes otros en edad, en gusto, ¿no? Bueno, eso es en líneas generales. Nosotros hacemos con los niños algo parecido a lo que es el cuerpo familiar, que yo utilizo con los niños referido a la familia, construir un cuerpo con las distintas integrantes del grupo familiar, pero acá lo hacemos diciéndole al niño qué parte del cuerpo le asignarían a cada uno de los integrantes. Y produce algo que en algunos casos las mismas partes que le asignaron a miembros de la familia se le asignan también a los integrantes. Y a mí me asignan referencias con la paternidad, a las compañeras que me acompañan como psicomotricistas de la madre, bueno, eso como cosa muy general. Vale, vamos a ver si hay más preguntas. ¿Se escuchó? Se escuchó muy bien. Ana te va a hablar ahora. Hola. 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 Hola, hola. Ana te va a hablar. ¿Se escuchó? Sí, sí, muy bien. Hola, Daniel. Ah. Daniel, ¿qué tal? Aquí. Hola. Bueno, un gusto estar contigo, aunque estás lejos. Te quería, bueno, hablando un poco de mi experiencia con grupos de niños muy chiquititos, sobre todo niños que no tienen éxito en la relación con sus iguales y muy poca experiencia en compartir entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, cómo en estas primeras experiencias me gustaría que pudieras hacer una reflexión, ¿no? Cómo acompañarles en estas primeras experiencias. No son niños que pueden imaginar un grupo porque prácticamente no tienen unas experiencias suficientemente elaboradas por no haber tenido éxito en sus relaciones, ¿eh? Claro. Sí, sí. Ahí con Mara hemos coordinado un grupo durante 2 años y medio de niños que entraban entre los 4 y los 5 años y que venían con diagnóstico de TGD, con diagnóstico de espectro autista, ¿no? Fue muy interesante esa experiencia. Por un lado, en un comienzo donde no había mucha reciprocidad en las miradas, en los contactos, y el hecho del jugar era más en forma aislada, en forma separada, o muy apegados a nosotros en algunas situaciones. Y fue muy lindo ver en esos 2 años y pico cómo, digamos, trabajado los temores básicamente que habían entre ellos, ¿no? Lo que vimos que otros especialistas dicen es, bueno, un gran temor a lo que sucede en la relación con el otro, ¿no? Y un gran temor de salir de los ordenamientos repetitivos, mecánicos, que les daban cierto tipo de tranquilidad, ¿no? A esos niños. Ahí lo que hicimos fue construir una casa para cada uno, digamos, ayudarle a construir una casa para cada uno que tenían, y poco a poco en el segundo año ya esas casas no eran tan necesarias, pero tenían un refugio, ¿no? Teniendo en cuenta que la pérdida del refugio es uno de los temores así fundamentales, que yo lo trabajo mucho en los juegos de persecución. Curiosamente, uno de los juegos que más empezaron a hacer ellos era los juegos de persecución, donde cada uno tenía una casa y un lugar, y entrando a ese lugar nadie podía, digamos, invadirlos, ni nadie iba a protegerlos.
ahí veíamos el tiempo que estaban adentro de esa casa refugio, a la cual se llevaba una cosa que les gustaba, y el tiempo que tenían para salir de eso. Los resultados fueron muy buenos, fueron muy emocionantes además, porque en ese trabajo que hacíamos comenzamos primero con 2 veces por semana, o sea que era intenso, luego lo fuimos reduciendo. Los 3 chicos mantuvieron estos 2 años, los 2 primeros años mantuvieron 3 chicos esta situación, y los primeros juegos que aparecieron fueron estos juegos de persecución casi en forma espontánea de ellos, ¿no? Y que les garantizaba esa casa un lugar seguro. Por supuesto que yo era lobo, hacía de lobo, Mara quedaba como observadora y era un lobo que se lentificaba, o sea, usé la técnica de la lentificación en lo que es la intervención corporal, y que ellos tenían tiempo de volver a sus lugares y ante eso. Pero llamó la atención la afinidad que tenían los 3 con ese juego de tener un lugar seguro, una casa hecha con bloques, bueno, como sabemos ya, que era como una segunda piel, como un segundo resguardo, como un segundo lugar donde ellos estar tranquilos, y el salir de ahí, la ansiedad que aparecía. Esa lentificación mía se fue ablandando, se fue lentificando, se fue, digamos, acelerando un poquito más. Entonces ahí fue muy emocionante los primeros contactos que tenía yo como lobo. Hecho solidario, apareció la solidaridad con el otro, ¿no? Que sería un principio de ética en la infancia. La ética sería poder ayudar a uno que está siendo atrapado por en este caso, el monstruo lobo que era yo. Y era muy lindo poder ver eso. Pero después tuvimos con otros niños también, pero ya más grandes, ¿no? Con diversos diagnósticos. En este caso, era homogéneo el hecho del diagnóstico realizado, un diagnóstico médico, psiquiátrico, pero no era para nada homogéneo las posibilidades que ellos tenían de comunicación, lúdicas, de expresión verbal. Bueno, más o menos así, Ana, creo. Bien. En cuanto a los grupos que pretendemos hacer desde algo homogéneo, que es más a veces su síntoma o su dificultad, claro que los individuos son todos diferentes, ¿no? Pero claro, lo interesante es que pueden identificarse con otro al que le ocurre algo igual a ellos, ¿no? Eso ahí sí que, bueno, creo que no son grupos homogéneos, pero sí que tienen en común aspectos que no tienen con otros niños. Claro. Bueno, claro. interesante Sí. esta manera de poderse identificar, ¿no? Y no ser el único diferente también. Bueno, estamos hablando de la heterogeneidad o la homogeneidad del grupo, ¿no? Ventajas e inconvenientes que los hay en los dos lados. Sí. Sí, y lo que es cierto que se da en la mayoría de los grupos es que este hecho de una terapia que comúnmente se hace en una relación dual con un adulto, nada más, o sea, es el adulto y el niño. En estos casos se abre de diferentes formas, porque ya incluso la transferencia no se piensa solo en relación con el adulto niño, sino entre los propios niños. Aparece el tema de los celos, ¿no? Como leyendo a Lacan del libro La familia, como ligando la identificación con la agresividad, o sea que cuando el niño se puede identificar con el otro, pueden aparecer celos y puede aparecer esta agresividad que se despliega hacia el otro, en este caso jugada. Pero se socializa de alguna manera haciendo un grupo, el pesar, las dificultades, y se corre ese velo que sigue teniendo la soledad de un consultorio entre un adulto y un niño, ¿no? Bueno, gracias, Daniel.
Vamos a ver si entre el público hay alguna pregunta. Sí, ¿no? Sí, ¿nos escuchas tú? No. ¿Y alguna pregunta ¿Nos escuchas ahora? o algún comentario? Venga, ¿quién se anima que venga, por favor? Te están diciendo que sí es tu cumpleaños de verdad, que te felicitamos. No, el domingo fue mi cumpleaños. Ah, esto de Facebook a veces se equivoca. Cumplí 40 años más algunos más. Sí, pero tiene libro nuevo. Es verdad, ¿no? Ah, Ha lo del libro, parecido. sí. El libro salió ahora, todavía no lo tengo yo, pero ya empezaron a hacer publicidad. Vamos a decir que ahora a la salida, a partir de dentro de 10 minutos, hay unas compañeras que han traído los libros que tú enviaste por si alguien necesita comprarlo. Entonces, nos gustaría que nos orientaras un poco, de decir, este libro sirve para esto, les interesaría a tal persona, y así las personas que están acá estarían orientadas, están diciendo con la cabeza, sí, sí, por favor, tanto los tuyos como los de Mara. ¿Podrías decirnos algo? Claro. Sí, cómo no. Hay un libro que es una reedición ampliada y trabajada de uno de mis primeros libros, que se llaman Cuerpo y Saber. En Cuerpo y Saber hay un intento de definición del objeto de estudio de la psicomotricidad. Está presente en Cuerpo y Saber una diferencia importante entre lo que es el conocimiento racional, ese que se obtiene a través de los libros, de los conceptos, y lo que sería el saber, que es algo más ligado con la experiencia, ¿no? Con la experiencia práctica. Por ejemplo, puede ser que en una universidad un psicólogo se forme estudiando todas las líneas en relación al jugar, pero que no tenga una práctica del jugar y que le sea difícil jugar. O sea, que tiene un conocimiento pero no un saber. Cuando se junta saber y conocer, da una potencia muy grande, ¿no? Eso se desarrolla en Cuerpo y Saber. Hay una lectura de Edipo Rey, de Sófocles, desde la psicomotricidad, desde lo corporal, y también hay una crítica muy fuerte hacia el tema de la estimulación, ¿no? No usada en forma general, sino directamente dentro de los planes de estimulación del niño, diciendo algo que he repetido mucho, pero que insisto, que no hay faltas ni carencias por falta de estímulos, sino por falta de relaciones estimulantes, de vínculos estimulantes, ¿no? Ese es Cuerpo y Saber. Después está la discapacidad del héroe, donde trabajo con los raros, los diferentes, los discapacitados de los cuentos infantiles, que pareciera que no lo hay, los cuentos clásicos infantiles, pero en todos lados hay alguno de ellos, ¿no? Y ver cuáles son los roles que ocupan y cómo, si están transparentados en los cuentos y no nos damos cuenta, es porque el escritor previamente, antes de que el libro ya estuviera circulando, programó en su programa narrativo la presencia de una persona diferente, con rasgos positivos. Y ese sería un modelo para que se pensara en la sociedad. Está del sostén en la transgresión, que está dentro de mis primeros libros, todo un estudio del sostén del bebé, ¿no? Del sostén materno. Es lo que me permitió pensar, saber que en el sostén de pecho el niño tiene su cuerpo en cercanía total con el adulto y aloja su cabeza en el pliegue del codo, pensando el cuerpo siempre en la relación con otro. Cuando pidieron que había que toser o estornudar en la flexión del codo, yo pensaba que no para quien está en crianza, porque esa es la almohadita anatómica que tiene el niño para apoyar su cabeza. Otra cosa es pensar el organismo, que lo puedo pensar sin un otro, pero pensar el cuerpo, cada zona del cuerpo tiene que estar pensada en relación con otro. Juegos de crianza, creo que muchos los deben conocer, ahí armé toda una hipótesis en relación
a 3 juegos básicos que llamo juegos generadores, porque comienzan en edades muy tempranas y van cambiando sus nombres y sus formas, que son los juegos de sostén, los juegos de persecución y los juegos de ocultamiento. Está también Infancias del Cuerpo, que para mayor, donde voy desarrollando una a una las 9 manifestaciones corporales. O sea, hablo de lo que sería para mí el hecho de mirar, lo que sería, digamos, la escucha, a diferencia de la audición, de lo que sería la mirada, a diferencia de la visión, de lo que es el rostro, diferenciándose de la cara, lo que es la actitud postural, como un concepto que me permite ampliar y pensar la actitud, la postura y la posición, conceptos que comúnmente se entrelazan a veces confundiéndose. Está el hecho de la gestualidad expresiva, de todo el campo de la gestualidad expresiva, de los sabores, bueno, esas Infancias del Cuerpo, que tiene todo ese despliegue y que donde Mara publicó un pequeñito texto que fue como un avance de los libros futuros que iba a sacar, ¿no? Luego hay 2 textos de Mara, Géneros y psicomotricidad es el último, es un libro muy amplio, es un libro de muchas hojas, un libro pesado en cuanto a que se siente en la mano y se siente también leyéndolo, que es un libro que comienza con 2 capítulos exquisitos, uno que tiene que ver con leer y otro con lo que tiene que ver con escribir. Y hace todo su planteamiento sobre género, ¿no? Y el primero de Mara también, que es Niñas Jugando, ¿no? Y también está de mi autoría El Cuerpo en la Escritura, que es un trabajo donde diferencia lo que es la mancha, lo que es la línea, lo que es la letra, ¿no? Y el dibujo y la mancha, como son 2 cosas distintas, lo que sería pintar y lo que sería dibujar. Se plantea Paul Klee que dibujar es llevar una línea, a dar un paseo. Y en ese libro trabajo también toda la relación del cuerpo con el libro, porque nosotros nombramos a un libro con los nombres de un cuerpo. Decimos que tiene una faz de la hoja, faz es cara. Decimos que tiene capítulo, que viene de cabeza. Decimos que tiene un apéndice, que tiene un índice, que tiene un glosario, que viene de glos, lengua, que lo que no alcanza la hoja lo ponemos al pie de la página y que cuando las hojas se dan vuelta en la esquina decimos que tienen orejas y que el libro tiene lomo. Bueno, podemos seguir largo así. Los libros se nombran como un cuerpo. A diferencia de las máquinas que no. Las máquinas tienen memoria pero no tienen recuerdo. Ese es el cuerpo en la escritura. Ahí tomo también a Antonin Artaud, el poeta francés, con algunos detalles de su forma de escribir. Y me debo olvidar de Fugas, que para mí también es un libro fundamental, en el que he trabajado muchos años, estuve 16 años recopilando material para escribir Fugas, en tiempos donde todavía no estábamos en épocas de tanto aceleramiento, donde planteo el hecho de la descorporización que estamos viviendo, de la lógica de la eficiencia y la lógica de la eficacia, en defensa de la lógica de la eficacia, y que la lógica de la eficiencia es exquisita para fabricar bulones, pero pasteuriza el microbio de la subjetividad. Fugas es un libro extenso, se refiere también al cuerpo, a la clínica corporal, a la temporalidad, a las publicidades, todos los cambios que se dieron en los últimos 30 años en las publicidades, donde aparecen el organismo más que el cuerpo, y con todo lo que es la venta de medicamentos. Esos serían los Niñas Jugando, no sé si lo dije de Mara, que fue su primer libro. Sí. De ella sola, que es un libro hermoso también. Bueno,
es esto. Y yo agradezco siempre el espacio que ustedes me dan, porque es un espacio que para mí tiene un gran valor. No solo para hablar, no solo para la voz, sino también para la palabra escrita, y sino también para este diálogo, o sea, día que es dos y logo que es palabra, para este diálogo que cruza el océano, ¿no? A pesar Gracias. de la técnica que no nos dejaba. Bueno, A pesar de la técnica que no nos dejaba, hemos podido ¿Se dialogar. escuchó? Sí, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Hola, 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 hola. Hola, sí, ¿se escuchó? Sí, se escuchó perfecto. Se va Ah, yendo, pero lo fantástico, vamos fantástico. apañando. Bueno, bueno. Bueno, Daniel, pues ahora yo creo que están ya muy orientadas las personas para saber qué libros les son interesantes a cada una de ellas. Te agradecemos muchísimo todo el esfuerzo, primero por haber grabado antes y menos mal, y ahora por estar presente a pesar. a pesar. Bueno, bueno. Y ya te iremos Bueno, diciendo gracias. cómo va, te iremos mandando alguna foto para que veas que has estado acá Bueno, bueno. con el charco por medio. Gracias, gracias. Muchas ¿Alguna gracias. cosa que le queráis decir? Ya. No poner todo el desarrollo teórico de Pisson-Rivière, que lo van a encontrar con cierta facilidad dentro de los... en internet mismo hay muchos trabajos de Gladys Adamson, Sí. de muchos, digamos, discípulos de Pisson-Rivière. Pero Man- intenté poner más aspectos de la práctica, ¿no? En ese De acuerdo, sentido. te agradecemos porque esta relación entre teoría y práctica es lo que también nos conviene mucho. Claro, claro. Y claro. mañana tenemos los talleres que serán presenciales, que habrá un taller a la mañana y otro a la tarde y luego las mismas personas harán el otro. Hay un taller de aquellos compañeros de Madrid, Luis y Javier, que han escrito un libro sobre lo grupal en educativa, que este está cerrado para los alumnos a petición suya. Entonces, cuando terminemos te explicamos si todo esto que has dicho lo hemos vivido. Bueno, ¿Vale? bueno, bueno. Pues vamos a ir cerrando. Muchas Bueno, gracias, sí. Daniel. Gracias, gracias. Un abrazo para todos, gracias. Muchas gracias también a los que estáis en casa. Muchas gracias a los que hemos venido presencialmente en un día bastante importante, el 1 de octubre, en que Cataluña no se olvidará. Y esperemos que se pueda olvidar muy rápido también para que no vuelva a pasar. Tenemos una vaga de trenes, tenemos varias cosas que no han permitido que sea un ligero venir hasta acá. Así que os esperamos mañana, los que vais a venir a las 9 de la mañana en Calderas, donde está el gimnasio. Es abajo las escaleras, veréis que hay como una rampita y como una cubierta así ovalada. Allí es donde trabajaremos mañana. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bona nit a tothom, a casa també. No sé si ens podeu saludar perquè sapiguem si ens esteu veient, si ens esteu sentint. Ara posaré el... A veure, pausar no. No. Así, espera. Aquí. Silenciar no. Desilenciar, ¿cómo se hace? Ya está. Vale. Y esto, visión de toda la galería. A ver, bueno. Ahora sí que podéis silenciar. Chao, chao, hasta mañana. Vaya muy bien.